Hola, un saludo a todos, aquellos que están conectados con nosotros. Es una bendición poder una vez más compartir la palabra del Señor y creo que este año ha sido de desafíos y hemos empezado con mucho desafío de parte del Señor y está bien porque eso nos anima a tomar fuerzas, nos anima a ser mejores cada día. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y quiere que este año sea mejor para nosotros. Sabemos que el año pasado fue un año muy diferente a lo que nosotros estábamos esperando, pero sabemos que Dios tiene mejores cosas para nosotros este año. Y Dios nos ha venido hablando muy fuertemente y es necesario porque las cosas son cada día más difíciles y tenemos que estar preparados para todo lo que viene, para nuestras vidas y lo que Dios tiene para nosotros. Y quisiera compartir en esta noche con ustedes algunas porciones de la palabra del Señor donde nos muestran de que toda esa lucha que venimos nosotros viendo durante todos estos días, durante cada tiempo que va pasando, cada temporada que vamos viviendo, cada día es más difícil y nos damos cuenta de que muchas veces no podemos luchar con muchas cosas que estamos atravesando. Y Dios quiere que nosotros sepamos que la lucha que nosotros tenemos no es una lucha natural como nosotros muchas veces la tomamos, sino que nuestra lucha es espiritual. Nosotros como hijos de Dios sabemos de que Dios nos creó y tenemos nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal, pero Dios nos puso un espíritu en nosotros y nosotros viviremos por una eternidad, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Y la lucha que llevamos cada día es una lucha espiritual. Y quisiera que comenzáramos leyendo este versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde nos dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo aquí estaba animando a Timoteo en aquellos días, hace mucho tiempo atrás. Estaba animando a Timoteo que tomara nuevas fuerzas. Hemos venido estudiando últimamente de que Timoteo en un tiempo estuvo pensando en retroceder, quizás estaba con miedo porque era un joven que quizás sentía que no estaba preparado, pero Dios tenía un plan para él. Y gracias a Dios Pablo estuvo ahí para ayudarlo y es algo que hemos venido aprendiendo desde el principio de año. Necesitamos nosotros ayudar a otros, nosotros necesitamos ser mentores de alguien más. Conforme a todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo, necesitamos irlas compartiendo con aquellos que están necesitados, con aquellos que necesitan fuerza, aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y mayormente hemos venido viendo que es necesario que nosotros transmitamos todo esto a nuestros hijos y a las generaciones que vienen más adelante. Y tenemos que hacerle entender a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, y si vamos a formar nuevas generaciones, necesitamos ser bien claros con ellos y hacerle entender de que van a enfrentar cosas en la vida que no las van a poder resolver de una manera natural, sino que va a ser de una manera espiritual. Y Pablo estaba advirtiendo a Timoteo, pero a la vez animándolo, donde le decía: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y si nosotros nos damos cuenta, cada día que va pasando es peor. Y cosas vienen a nuestra vida, cosas que nunca habíamos visto, cosas que nunca habíamos esperado. Y cada día sentimos la vida más difícil, la vida está pasando más rápido, vienen más problemas, la vida es muy acelerada. Hay tantas cosas que estamos atravesando que nosotros vemos que los tiempos cada día son más difíciles. En la versión Reina Valera dice que vendrán tiempos peligrosos. Y muchas veces quisiéramos cambiar todas estas cosas. Y oramos porque estas cosas cambien, pero es parte del plan de Dios y nosotros tenemos que estar listos y preparados y conscientes de que estos tiempos tendrán que venir. Pero lo más importante sobre ello es de que nosotros nos demos cuenta que la única manera en la cual nosotros podemos atravesar todas estas circunstancias difíciles es de una manera espiritual, es una lucha espiritual. Y muchas veces ese es el problema que nosotros hemos tenido y hemos tratado de cambiar las cosas de una manera natural, de una manera personal, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de pensar, con nuestras opiniones.
Y ahora nos damos cuenta que hay tantas cosas que escuchamos en las redes sociales, que vemos en las noticias, cosas, tanta tragedia política, leyes, tantos pensamientos, tantas ideas que existen alrededor del mundo. Y muchas veces nosotros comenzamos a opinar y comenzamos a juzgar y comenzamos a decir deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, o si yo fuera, yo hiciera esto, cuando en realidad nos damos cuenta que son cosas que a veces no podemos cambiar. Y la única manera que nosotros podemos cambiar es tomándonos de la mano de Dios y dejando que sea Dios quien obre en toda esta situación en la que nosotros estamos viviendo. La Biblia dice de que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre y carne. Y eso nosotros lo vemos en Efesios 6:12, donde dice que nosotros estamos peleando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nos habla de esto en la palabra, se refiere a que hay una lucha espiritual. Hay una fuerza del mal que siempre va a estar en contra de los planes de Dios. Nosotros hemos venido aprendiendo de que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el diablo siempre va a estar ahí tratando de destruir los planes de Dios. Siempre va a tratar de apartarnos del plan de Dios. Y hemos venido aprendiendo de que nosotros tenemos que sujetarnos al plan que Dios tiene para nuestra vida y no tratar de que Dios se meta en nuestros planes, sino nosotros sujetarnos a sus planes. Pero la única manera de ello es saber nosotros que todo lo que estamos viviendo tiene que ser, es espiritual. Estamos viviendo en un mundo terrenal, pero es más grande la lucha espiritual que la lucha que nosotros podamos ver en esta tierra. Nosotros hemos visto guerras aquí quizás en la televisión, pueblos contra pueblos, nación contra nación, y vemos que la lucha es grande, vemos heridos, vemos tanta tragedia, pero no nos damos cuenta que la lucha espiritual aún es peor. Dice aquí la Biblia que nosotros peleamos contra principados, son reinos completos, son potestades, son poderes grandes, son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son fuerzas que gobiernan tanto movimiento que nosotros vemos allá afuera, tanta fuerza política, tantas ideas que existen allá afuera. Muchas veces son manejados por fuerzas malignas que están tratando de destruir los planes del Señor. Y Dios quiere que nosotros este año nos levantemos con nuevas fuerzas, pero nos levantemos conscientes de que la lucha que nosotros tenemos no es contra nuestro hermano, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestro vecino, no es contra nuestro jefe de trabajo, no es contra aquel que nos está haciendo daño, no es contra aquellos que están comenzando a poner leyes que afectan la iglesia o que están afectando nuestra vida o que van a afectar más adelante a nuestras generaciones, sino que estamos luchando contra fuerzas del mal que están tratando de destruir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros entendamos muy bien esto, para que nosotros dejemos de pelear con nuestras propias fuerzas, que nosotros dejemos de tratar de opinar sobre qué es lo que sería mejor y que doblemos nuestras rodillas delante del Señor y que comencemos a tomarnos de la mano de Dios y dejemos que sea el poder de Dios quien obre en toda esta situación que nosotros estamos viviendo en estos días. Pablo le decía a Timoteo, los tiempos serán difíciles. Y si nosotros leemos en todo el capítulo donde Pablo le está diciendo a Timoteo, vemos, dice, vendrán hombres engañadores, que amarán la avaricia, engañadores, blasfemos, dice, ingratos con sus padres. Vendrán hombres que negarán a Dios. Y es lo que nosotros vemos en estos días. Y muchas veces nosotros tratamos de cambiar las cosas o comenzamos a criticar y a juzgar por qué estas personas son así, o nosotros queremos cambiarlas conforme a lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero nosotros tenemos que entender que la lucha ahora tiene que ser espiritual y nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Y como les decía, tenemos que doblar rodillas y tenemos que orar al Señor. Tenemos que ir al lugar secreto donde dice su palabra para que nosotros ahí pongamos todas las situaciones que estamos pasando en nuestro diario vivir. Si nosotros vemos que tenemos problemas con nuestros hijos, es necesario que antes de que nosotros vayamos a hablar con nuestros hijos,
primeramente nosotros hayamos ido a luchar en el lugar secreto, hablándole al Señor, mira, existe este problema, sé tú, Señor, quien tomes el control de esto, sé tú quien pelees por mí, porque en realidad no son cosas que nosotros podemos arreglar con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de la mano del Señor. Porque son cosas espirituales, son fuerzas espirituales que muchas veces están dominando la vida de nuestros hijos, que están dominando muchas veces la vida de aquel que nos está haciendo la vida imposible, muchas veces quizás en nuestro trabajo. O vamos a la tienda y quizás nosotros andamos de buen humor y de repente se nos atraviesa alguien y nos quiere hacer la vida imposible, nos quiere robar la paz del Señor. Y ahora con tanto tema que existe en las redes sociales, por cualquier cosa estamos discutiendo con cualquier persona. Y eso lo que hace en nuestra vida es que nosotros sigamos perdiendo el tiempo y que el plan de Dios para nuestra vida y el plan de Dios que tiene para la humanidad se vaya distorsionando, se vaya retrasando. Y hemos venido viendo cómo es necesario de que ya no sigamos más perdiendo el tiempo, sino que nos levantemos y que tomemos la responsabilidad de cumplir con el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya no es nuestra lucha contra nuestro hermano. No es la lucha contra tu esposa, contra tu esposo. No es la lucha contra tu jefe en el trabajo, tu compañero de trabajo, tu compañero en la escuela. No es la lucha contra tu vecino. No es la lucha contra tu hermano en la iglesia. Porque quieres que cambie, porque tiene su manera de ser, porque habla más de la cuenta o por lo que sea. Ya no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la versión, nueva versión internacional, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y una de las cosas que hemos venido hablando es que nosotros tenemos que volver a tomar la autoridad que el Señor nos ha dado para poder ser esa influencia, para poder tomar esa autoridad de parte del Señor y hacer cambio allá afuera, para hacer la diferencia en este mundo. Pero para hacer esa diferencia, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros también estamos luchando contra autoridades allá afuera, contra autoridades malignas, contra fuerzas poderosas de maldad. Y nosotros tenemos que ir bien preparados. Si nosotros leemos toda esta porción en Efesios 6, nos damos cuenta que ahí el Señor nos habla de una armadura espiritual que tiene que ser completa, no puede faltar nada, tiene que estar cubriendo todo nuestro ser. Porque tenemos que estar bien preparados, porque no podemos decir que somos soldados de Jesucristo y que cuando no estamos preparados para la guerra. Y tenemos que saber a quién estamos enfrentando, que es un enemigo que siempre estará ahí queriéndonos hacer la vida imposible. Y nosotros no podemos desmayar, nosotros no podemos quedarnos sentados menos dormidos, sino que tenemos que estar siempre preparados para cualquier circunstancia difícil que venga a nuestra vida y reconociendo que los días cada día van a ser peores. Entonces cada día nosotros tenemos que irnos preparando más y más para poder cumplir con el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros queremos ser influencia, queremos ser de bendición para nuestros hijos. Nosotros mismos tenemos que comenzar a luchar por ellos. Tenemos que comenzar a enseñarles también de que cuando ellos enfrenten un problema, tienen que venir en oración al Señor. Tienen que buscar ser llenos del Señor, del poder de Dios. Pero nosotros tenemos que comenzar a practicarlo. Nosotros tenemos que comenzar a mostrarlo. Nosotros tenemos que comenzar a vivirlo cada día. Las armas con que luchamos, dice 2 de Corintios 10, 4 y 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Las armas con las que nosotros luchamos no son de este mundo. No vamos a ir como así, podemos ver en la televisión, que se levanta un grupo a querer pelear por sus derechos, por lo que ellos piensan que es correcto.
Algunos piensan que se va a llegar a tomar armas para poder lograr los objetivos. Nosotros no luchamos con armas de este mundo, sino que nosotros luchamos con ese poder divino que dice aquí su palabra, para derribar fortalezas. Hay muchas cosas que nos atan, hay muchas cosas que se levantan en contra de nosotros, que nos cubren, nos inundan muchas veces y nos es difícil para nosotros poder salir de ellas. Nosotros vemos a muchas personas que están allá afuera necesitadas de Dios, que están envueltos. Hay fortalezas alrededor de ellos, rodeándolos, que ellos no pueden salir. Quisieran salir, pero no pueden. Y nosotros somos los que estamos ahí para ayudarles. Dice la palabra del Señor, cuando vino Jesús y se presentó, dice que Él habló y dijo de que Él había venido a libertar al cautivo, aquel que estaba oprimido, aquellos que están en la cárcel, a darles libertad. Y todavía hay mucha gente así. Y nosotros hemos sido llamados para llevar esa palabra, pero nosotros tenemos que ir preparados con ese poder divino. Nosotros tenemos que haber luchado delante del Señor, pidiendo en oración para que Dios derribe esta fortaleza. Porque Dios es el que pelea, no es con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser el Señor en nosotros, para poder derribar toda fortaleza que está cubriendo a las personas allá afuera. Que muchas veces también entre medio de nosotros tenemos esas fortalezas también y muchas veces nos cuestan salir. Y queremos salir con nuestras propias fuerzas, estamos arañando por querer salir. Pero muchas veces no vamos a ese lugar secreto a pedirle al Señor que sea Él quien pelee por nosotros, a llenarnos del poder de su Espíritu Santo para poder vencer toda fuerza del enemigo y poder derribar esta fortaleza. Porque dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Y la palabra del Señor es real y perfecta, y si dice que tiene el poder divino para derribar fortaleza, es porque así es. Y dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Allá afuera podemos escuchar tanto argumento que hay, tanta gente que se levanta, arrogante, en contra del conocimiento de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos hacer nada, pero es necesario que ahora nos levantemos. Es necesario que ahora entendamos que esta lucha no es contra ellos, sino que es contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas que están tratando de destruir el plan de Dios. Así que levantémonos. Dios nos sigue desafiando, pero Dios nos anima también. Él siempre dice, aquí estoy yo. Dice, hay un poder divino. En Efesios, donde habla de la armadura, dice que nos vistamos y que tomemos la espada del Espíritu. Y cuando habla de la espada del Espíritu, habla de su palabra. Su palabra está aquí con nosotros para ayudarnos, para poder destruir, para poder derribar toda fortaleza que se levante en contra de nosotros. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, podemos derribarlo en el nombre de Jesús. El canto que acabamos de cantar dice, en el nombre de Jesús hay libertad. Tenemos libertad en Él. Somos libres. Dios nos llamó a libertad para que nunca más volvamos a estar cautivos. Y Dios quiere que nosotros seamos de bendición para aquellos que están allá afuera también, que son cautivos, que están cautivos, que se sienten oprimidos. Hay matrimonios que necesitan ser restaurados. Hay familias completas que necesitan ser restauradas, padres e hijos enemistados. Hay fortaleza que los están separando. Y Dios nos ha llamado a nosotros para poder ir y restaurar estas familias con el poder que nos ha dado, con su Santo Espíritu. Pero para eso nosotros tenemos que buscarlo cada día. Tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Pero primeramente nosotros tenemos que estar tratando de llevar esa obediencia a Cristo, tratando de vivir esa vida agradable delante del Señor. La palabra del Señor nos anima y nos exhorta en Lucas 21:36 a que estemos siempre vigilantes. Cuando habla de un vigilante, nosotros siempre nos podríamos imaginar a alguien que está en una puerta, a alguien que está en una torre, alguien que está cuidando de que nadie cometa algo incorrecto
si lo vemos en una guerra, aquel vigilante estaba cuidando para que no llegara el enemigo y poder avisar a los demás para que no fueran dañados. No solamente se estaba salvando él, sino que estaba ahí también para poder ayudar a aquellos a los que estaba cuidando. Cuando vemos un vigilante en una puerta, está cuidando de que no entre alguien armado, que no entre alguien a querer hacer algo malo que traiga consecuencias a todas las personas que están adentro de ese lugar. Y Dios nos ha llamado a que nosotros seamos vigilantes. No solamente para nosotros, muchas veces pensamos de que nosotros tenemos que estar alertas nada más para cubrirnos nosotros, para cuidarnos nosotros, pero no. Dios quiere que nosotros seamos vigilantes, pero que a la vez también nosotros estemos ahí para poder cuidar a aquellos que no están preparados o que están cansados muchas veces, que tienen que descansar. Nosotros estamos ahí para cuidarlos. Pero la manera en que tenemos que ser nosotros vigilantes dice, estén siempre vigilantes, Lucas 21:36, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Para poder nosotros estar preparados contra todas aquellas cosas que vienen ahorita, todas esas cosas que están afectando a este mundo, es necesario que nosotros estemos vigilantes, pero que estemos orando, para que podamos escapar de todo lo que viene. Cada día los días van a ser más difíciles y nosotros lo podemos ver. Esperábamos de que la pandemia se acabara y ahora hablan de otro nuevo cepa, le dicen, que es otro virus que viene más fuerte, que se contagia más rápido y tantas cosas que vienen y no sabemos qué más va a venir. Pero para poder escapar de todo esto es necesario que nosotros estemos vigilantes y que estemos orando en todo tiempo, siempre. Conscientes de que la lucha que nosotros tenemos es espiritual. Todo lo que viene, todo lo que está a nuestro alrededor tratará de afectar nuestra vida para que nosotros nos separemos del plan de Dios, del plan que Dios tiene con nosotros. Si nosotros estudiamos la Biblia desde el principio, nos damos cuenta que siempre el mal estuvo ahí para separar al hombre de Dios. Fue lo que sucedió con Adán, cuando el diablo vino a tentarlos para causar esa separación delante del hombre y Dios. Y eso ha venido corriendo durante toda la historia, siempre el mal tratando de separar el plan de Dios de la humanidad. Estemos siempre vigilantes, estemos orando en todo tiempo. Este va a ser un año de muchos desafíos donde no podemos parar de orar. Tenemos que estar orando siempre, cada día en nuestras casas tenemos que estar orando. Donde quiera que nosotros estemos, en el trabajo tenemos que estar orando. Hablaba con una persona esta semana y estaba hablando de una persona que ora todos los días y dice, va a la hora de almuerzo y va a orar. En la mañana al llegar a su trabajo llega y ora. Pero cuando le preguntan, ¿practicas alguna religión? Él dice, no, nada más que me he dado cuenta que al orar las cosas me salen mejor. Y muchas veces nosotros que sabemos cuál es la verdad, hemos descuidado la oración. Pero no nos quedemos ahí. Es tiempo de que nosotros nos pongamos esa armadura del Señor, que nos llenemos de su palabra y que lo busquemos a Él en oración en todo tiempo, que estemos vigilantes, que no dejemos de orar, que siempre estemos ahí preparados para defender nuestra vida y para defender a aquellos que están a nuestro alrededor. Conforme a la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nunca nos va a dejar. Él ha comenzado una obra en nosotros y Él la va a terminar. Tenemos que estar confiando en Él totalmente. No podemos tratar nosotros de dejarnos llevar por nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Cuando hacemos eso, nosotros también acordémonos de que las emociones, los sentimientos, es algo que nosotros no vemos. En otras palabras, es algo espiritual, no es algo carnal, es algo que nosotros no lo podemos ver. Y es por eso que nosotros necesitamos sujetar nuestro espíritu a Dios. Que sea el Espíritu de Dios quien venga y tome el control en nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos, está para ayudarnos, está para corregirnos, está para instruirnos, para revelarnos el plan que Dios tiene para nosotros.
Él es el único que puede mostrarnos el mejor camino a seguir. Si nosotros lo hacemos de esa manera, si cada día vamos, como hemos venido estudiando, a poner cada plan o cada meta que nosotros pensamos, cada pensamiento que nosotros tenemos, y lo presentamos delante de Dios y le preguntamos, Dios, ¿será correcto lo que pienso hacer, lo que está pasando? Él nos dará la mejor respuesta, porque todo es espiritual. Todo es espiritual y dependemos de Él cada día. Nosotros los que hemos creído, es necesario que dependamos de Él de día y de noche. No podemos desprendernos de su mano. Necesitamos estar ahí. Teníamos ciertos planes, ya habíamos creado algunos planes, ya teníamos algunos planes para este año. Pero de repente sale otras cosas donde se tienen que cambiar esos planes. Entonces ahí nos damos cuenta que es necesario que cada día estemos orando al Señor para que Dios nos esté dirigiendo siempre y que Dios nos muestre el camino que Él quiere que nosotros sigamos. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿Cuál es su voluntad para su iglesia? Porque con Él nunca fallaremos, con Él no seremos destruidos, con Él llegaremos hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros seremos vencedores. Dice Zacarías 4:6, el Señor animando al pueblo de Israel, cuando había muchos que querían destruirlo, que querían hacerle daño a su pueblo y que estaban ahí siempre haciéndoles la vida imposible. Dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y esa tiene que ser nuestra mirada, siempre en el Señor, siempre confiando en el Espíritu de Dios que Él nos ha dado, ese poder para poder llegar hasta el final. Dice, no será por la fuerza, ni por ningún poder humano. No será que nos vamos a levantar en grupo a hacer guerra en contra, no. Es por el Santo Espíritu de Dios. Es el poder de Dios el que hará todo lo que nosotros necesitamos hacer. Dios nos dio la autoridad. Dios le dijo a sus discípulos, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Y esa autoridad fue dada para el creyente. Nosotros tenemos esa autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo que venga en contra de nosotros. Y dice, nada nos hará daño. Tenemos que estar seguros, tenemos que vivir confiados, pero tenemos que estar siempre tomados de la mano del Señor, así como le dijo Jesús a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. Porque el diablo anda siempre ahí tratando de destruirnos y siempre tratará de destruirnos. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y siempre va a andar ahí queriendo zarandear a cualquiera que quiere servir al Señor. Pero tenemos que confiar, no es por fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. Jesús les dijo a ellos que pondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dice, esas señales son las que seguirán a los que creen en su nombre. Dice que beberán cosa mortífera y no les hará daño. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor. Viviendo en este mundo que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y venga lo que venga, aunque se levante guerra, dice la palabra del Señor, no temerá mi corazón. Viviré confiado. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000 al otro lado. Mas nosotros estaremos seguros en el Señor. Porque no es con nuestra propia fuerza, no es con ejércitos, no es con espada. Es con el Espíritu de Dios que Él dejó para cada uno de aquellos que creyeran en Él. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hemos recibido ese poder para ser testigos de lo que Dios quiere para la humanidad, de lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Hemos recibido ese poder para nosotros testificar, y no solamente con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo en nosotros, para que la gente pueda entonces conocer el poder de Dios. Y es necesario que nos levantemos y con esa confianza de que Dios está con nosotros. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual.
Así que yo los animo que tomemos nueva fuerza, que comencemos a orar más, a pedirle al Señor que sea Dios quien nos llene, que sea Dios quien nos dirige, que nos dirija. Necesitamos ese poder de Dios. Necesitamos esa autoridad que el Señor delegó a los que creyeran en Él. Necesitamos que esa autoridad se comience a reflejar en este mundo. Los animo que nos levantemos con fuerza, que nos levantemos en el nombre del Señor y que pongamos su nombre en alto, que honremos su nombre. Somos embajadores de Cristo. Tenemos que pararnos de esa manera, tenemos que permanecer firmes en el Señor. Tenemos que demostrarle al mundo que el Dios en el cual nosotros hemos creído es un Dios real y verdadero. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando ellos hablaban, dice la palabra de Dios que ellos hablaban con denuedo, ellos hablaban con autoridad. Y la gente podía ver el poder de Dios que había en ellos. No era con fuerzas, no era con ejército, era con el Espíritu de Dios que Dios había puesto en ellos. Y es lo que Dios quiere hacer en estos últimos días con cada uno de nosotros, con aquellos que hemos creído en Él. Pero es necesario que nosotros nos metamos, así como los discípulos, como los apóstoles se metieron, en la oración y en la palabra. Dios nos ha llamado a ser de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Y hay mucha gente necesitada. Últimamente hemos visto tanta gente necesitada pidiendo oración, pidiendo ayuda, porque no pueden salir de situaciones que están viviendo. Y Dios nos ha puesto a nosotros para ayudarles. Preparémonos, estemos listos, vivamos conforme a la palabra, así como Pablo le dijo más adelante en Timoteo, lo que leímos al principio, donde le dijo que vendrán tiempos difíciles, que vendrán personas, vendrá esto y vendrá lo otro, pero al final le dice, métete en la palabra porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La palabra es la que nos va a enseñar y el Espíritu Santo nos va a revelar todos los planes que Dios tiene para nosotros. Así que sigamos adelante. Dios quiere que nos levantemos en su nombre. Dios quiere bendecirnos este año. Este año será mejor, aunque venga lo que venga. Creámoslo así. Dios tiene cosas mejores para sus hijos. Y démosle gracias a Él porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder conocerle a Él. Escuchaba una persona que decía que ella nunca había escuchado acerca de Dios. Y ahora ella me estaba diciendo, sí, comparte esto con esta otra persona, comparte esto con esta otra persona. Están deseosos por conocerle. En otras naciones nos damos cuenta de que cuando se les habla acerca de Cristo, aquellos que nunca han conocido, comienzan y sienten ese deseo de conocerle, sienten ese deseo de saber más. Es necesario que nosotros comenzamos a compartir eso. Hay mucha gente necesitada allá afuera y Dios quiere usarnos en este año. Levantémonos como iglesia y sigamos adelante. Así que ese es el desafío que Dios tiene para nosotros y estemos conscientes de que la lucha es espiritual, no es carnal. Ya dejemos de pelear con nuestro hermano, ya dejemos de tratar de arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, pongamos todo en Dios. ¿Tienes problema en tu trabajo? Ponlo en las manos de Dios. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Ponlo en las manos de Dios. ¿Tienes problema con tus hijos? Ponlo en las manos de Dios. Y Dios te dará la fuerza y Dios te sacará de ahí. Porque no es con fuerzas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga a todos y los animo que sigamos adelante.